Hola, bienvenidas y bienvenidos a la unidad 3, que lleva por nombre Habilidades del terapeuta. Yo soy el maestro Víctor Soria y recordemos que esta unidad pertenece al módulo 1 del Seminario de Entrenamiento en Habilidades Clínicas. En esta unidad vamos a revisar los siguientes temas: la relación terapéutica, el desarrollo empático, motivación y reducción de resistencia en el proceso clínico, situaciones particulares o especiales en la clínica, habilidades clínicas en terapia de tercera generación. En un primer momento, los aspectos relacionados a la relación terapéutica, de base corresponde a este fenómeno. Lo que coloquialmente o tradicionalmente podríamos conocer como el fenómeno o el proceso de transferencia y contratransferencia. Aquí lo pongo como preguntas en términos de saber si aún sería válido hablar de estos procesos. Sabemos que el modelo psicoanalítico ha adoptado estos conceptos y estos procesos y les ha dado pues una visión o una perspectiva, una definición que encaja con toda la condición teórica del propio psicoanálisis. Sin embargo, cuando hablamos de transferencia y contratransferencia en relación a el proceso de relación terapéutica, no haremos referencia directa a lo que nos dice el psicoanálisis para estos dos procesos. No tiene que ver con todas estas condiciones o características en donde la energía dividinal del sujeto embiste a... no tiene esta connotación. La transferencia y la contratransferencia, de hecho, no son conceptos psicoanalíticos, no nacen en el psicoanálisis, son parte de la teoría de la comunicación. La transferencia y la contratransferencia son fenómenos comunicacionales que en su momento adoptó el psicoanálisis para poder explicar pues ciertos procesos que se daban en la relación terapéutica. Sin embargo, si los entendemos como parte del proceso natural de comunicación, entenderemos que la transferencia serán todas estas respuestas, condiciones, respuestas tanto cognitivas como emocionales, conductuales, etcétera, que se presentan desde el consultante en función del terapeuta, y la contratransferencia será exactamente lo mismo, pero que lo presenta el terapeuta en función del consultante. En ese sentido, entonces hay que considerar algunos elementos de la relación terapéutica. La relación no solo hace referencia o no tiene que ver con estas consideraciones de ser auténtico, aceptar, ser empático. Sí son habilidades y son elementos, como ya lo han visto en las dos unidades previas, que son importantes para el trabajo terapéutico. Sin embargo, cuando hablamos operacionalmente de lo que implica la relación terapéutica y cómo poder trabajarla desde la psicología clínica, haremos referencia a estos conceptos que aparecen en pantalla. Estímulos y respuestas, que van de la mano con la contingencia, lo denominado como interconducta, y qué procedimientos en términos de la interacción se harán importantes para el desarrollo de la relación terapéutica. Es decir, el contexto clínico, la consulta, la terapia, nosotros mismos somos un contexto contingencial para el consultante. Nosotros establecemos estímulos y esperaríamos que se generaran respuestas, así como también el consultante tiene procesos estimulares para nosotros y nos genera respuestas. Este momento o este proceso en el que la respuesta de un sujeto se vuelve un estímulo es una de las bases de la interconducta. Y aquí básicamente al punto al que quisiera darle más relevancia es al apartado de contingencia. Sobre todo porque, bajo las consideraciones particulares de la relación terapéutica, habrá que entender que es esta misma, la relación terapéutica, la que puede tener un efecto importante o un impacto importante en el trabajo clínico. Ahora sabemos, hay por ahí algunos estudios que nos indican que de hecho la técnica no representa el mayor porcentaje de mejora en el paciente. El mayor porcentaje, por ejemplo, solo el 40% de la mejora del paciente corresponde a la aplicación de técnicas o a la aplicación de estrategias. Todo lo demás corresponde a otras variables que no se pueden medir o controlar, que son propias del consultante, o bien a la relación terapéutica. Y esto tiene que ver con el manejo del concepto de contingencia. Nosotros,
como terapeutas o psicólogos clínicos y la misma consulta o el contexto clínico son contingencias nuevas para el paciente, es un espacio adicional en el que se establecen nuevas contingencias. Entonces, por ejemplo, si yo puedo identificar qué procedimientos llevar a cabo en esta nueva contingencia para que el consultante establezca respuestas diferentes ante estímulos similares, iguales o distintos, puedo propiciar un proceso de mejora. Un ejemplo muy burdo, pensemos como por ejemplo el hecho de que una persona nos pueda compartir alguna decisión. Las contingencias normales o naturales que tiene esta persona cuando comparte una decisión con sus otros contextos, pues establece ciertas respuestas, generalmente de juicio, de consejo, de qué hacer o qué no hacer, o la otra persona simplemente le da su opinión. Entonces, lo que ha ocurrido es que el consultante ha aprendido que en contexto familiar, escolar, laboral, con sus amigos, con su pareja, cuando él da esta información, obtiene cierta respuesta. Que lo juzgan, le dicen sus opiniones, lo invalidan, etc. El contexto clínico, al ser un nuevo espacio de contingencia, tendríamos que aplicar procedimientos distintos a los que sus contextos naturales ya tienen. Entonces, si a mí me da esta información sobre sus decisiones, sobre un plan o sobre información en general, y yo caigo en lo que sus otros contextos le responden, en realidad entonces no estoy estableciendo ningún proceso de relación terapéutica. Estas cuestiones en donde entendemos el no juicio, la aceptación del paciente y todas estas habilidades que ya hemos comentado hacen referencia a que le estamos enseñando por medio de esta contingencia que hay otras formas de respuesta que se convierten en estímulos y que por lo tanto él también puede responder de manera distinta. Eso va de la mano, la relación terapéutica y eso que estamos estableciendo acá, con el desarrollo empático, sobre todo con el último punto que tiene que ver con los procedimientos. Ya decíamos en la unidad anterior, mi comportamiento no es al azar. Cada cosa que yo hago o digo tiene que estar en función de estos elementos. Porque todo lo que yo diga o haga va a ser un estímulo o va a ser una respuesta en relación a la contingencia del contexto terapéutico para ese consultante. Y entre ello está el proceso de la empatía. Ya hemos visto y han verificado en la literatura que hay inclusive niveles de empatía, ¿no? La empatía nivel 1, nivel 2, nivel 3 y qué características conllevan en relación a si solo reflejamos, a si sintetizamos, si damos una respuesta adicional, interpretar, etc. Pero de base, el núcleo que corresponde al desarrollo empático tiene que ver con estos niveles. El nivel más central o nuclear del desarrollo empático tiene que ver con la validación. La validación hace referencia a hacerle saber al consultante que lo que está ocurriendo y lo que está pasando tiene sentido. Es natural que ocurra en relación a lo que ha estado viviendo, al contexto en el que se mueve, etc. Por ejemplo, en los casos de autolesión, nosotros validamos el hecho de entender que sí, que es natural que la persona se autolesione, se corte, porque es la respuesta natural que ha aprendido en su contexto. Y que si no fuera de esa manera, entonces tal vez estaría teniendo algún otro tipo de comportamiento disfuncional. No viene una cuestión de invalidar el sufrimiento o el dolor que puede traer cualquier problema psicológico de una persona, el que sea, no solo la autolesión, sino que es eso, reconocer que lo que le ocurre, lo que pasa, lo que siente y lo que piensa es válido y que por ello puede recibir ayuda. Esto va de la mano con la comprensión y con la aceptación y, por así decirlo, lo que puede envolver a todo esto o el procedimiento que puede envolver a todo esto será el refuerzo positivo. Ya lo decíamos anteriormente, el terapeuta tiene que ser altamente reforzante de manera positiva para el consultante. Recordemos, solo esto es como una anotación, esto ustedes ya lo conocen, ya lo saben, que el refuerzo positivo no hace referencia a solo ser a cuestiones de algo bueno o algo agradable, sino que tiene que ver con lo que es potencialmente probable que incremente la respuesta de una persona. Y de la mano pues va con la motivación y la reducción de la resistencia. Aquí vamos a hablar rápidamente de dos procesos generales, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. En dado caso que exista alguna duda con estos procedimientos o no quede tan claro, ya saben, lo podemos discutir en el foro sin ningún problema.
Aquí solo voy a hacer mención de cómo tiene que ver o qué relación tienen con la motivación y la reducción de la resistencia. Ya decíamos que los problemas psicológicos generalmente van a estar sostenidos sobre un patrón de evitación, lo que hace referencia a un patrón de reforzamiento negativo, y que por lo tanto la terapia se vuelve un proceso aversivo, lo que implica que el terapeuta en sus habilidades y en sus capacidades tendrá que ser altamente reforzante, hablando positivamente o desde el refuerzo positivo, es decir, que es altamente validante y es una persona o un profesional altamente gratificante para el consultante. Y esto hace referencia a que recordemos que las propiedades del refuerzo no dependen del propio refuerzo, sino del impacto que tienen en el comportamiento de la otra persona. Es decir, que yo puedo ser muy reforzante para una persona, pero no necesariamente para otra, aun cuando tenga los mismos comportamientos. Esto implica que yo debo identificar en el consultante cuáles son sus fuentes potenciales de refuerzo social para poder trabajarlas desde allá. Y esto básicamente tiene que ver con el hecho de que nuestro comportamiento y el del consultante están bajo dos tipos de control, el control apetitivo y el control aversivo. Todos hacemos algo siempre para evitar una consecuencia aversiva o por ganar algún aspecto, obtener alguna condición apetitiva gratificante. Estas dos variables son importantes identificarlas en los procesos de resistencia del paciente, en los procesos de motivación, para que incremente el control apetitivo de la terapia y vaya disminuyendo el control aversivo. Que tenga mayor disposición a la exposición, a hacer cosas, a completar tareas, a sufrir un poco, inclusive a estar incómodo a lo largo del proceso terapéutico. Luego tenemos situaciones especiales en la clínica, ya lo comentábamos en la unidad anterior sobre las cuestiones de crisis. Aquí ya sabemos que lo de inicio o la base tendrán que ser los primeros auxilios psicológicos y tendremos que suspender cualquier otro proceso que se lleve. Si yo ya tengo mi planeación de sesión, de evaluación y veo que la persona está en crisis, tengo que suspender ese procedimiento. Va de la mano con una de las habilidades que veremos acá, que se llama sensibilidad al contexto. Y esa es una de las situaciones particulares. Otras que pueden ir de la mano son la simulación y la manipulación. Hay algunos consultantes, sobre todo cuando hay de base algún proceso jurídico, en donde pueden estar simulando alguna problemática o pueden intentar pautas de manipulación para el terapeuta. Es importante que no pequemos de ingenuos en la atención clínica, si bien nos movemos sobre la premisa de siempre creerle al consultante. Recordemos que la valoración objetiva instrumental nos puede ayudar a descartar algunos de estos dos procesos o verificarlos en su caso. Y estar en contra de su voluntad, esto lo veremos, vuelvo al punto, en el caso en el que, no sé, por cuestiones, por ejemplo, de aspectos civiles, el paciente o el consultante tengan que estar cumpliendo con horas de terapia y nosotros lo llevaremos a cabo. O en el caso de los niños y los adolescentes, que generalmente no están ahí por una iniciativa propia. Aquí básicamente en este tipo de situaciones es cuando más tendremos que activar el control apetitivo y disminuir el control aversivo. Por último, en las habilidades clínicas de la terapia de tercera generación. Sabremos, ya lo habrán revisado, que hay 3 generaciones en la terapia de conducta. Particularmente las habilidades de la tercera generación resultan importantes por 2 aspectos. El primero, que implica que el propio consultorio se vuelve un laboratorio, el contexto clínico se vuelve un experimento, por lo que es importante la identificación de variables particulares. Esas variables son necesariamente comportamientos clínicamente relevantes, de acuerdo a algunos modelos de tercera generación. Pero bueno, la sensibilidad al contexto hace referencia al hecho de que yo puedo verificar qué es lo que está ocurriendo, qué contingencias aparecen en la consulta y moverme con base en ellas. No apegarme a un plan fijo, no ser rígido en la forma en la que llevo la agenda de la sesión. Las 3 que siguen, que es el autoconocimiento, la autoaplicación y la experiencia propia, hace referencia a que yo no puedo aplicar un procedimiento si no lo he hecho antes conmigo. Yo no puedo sugerir y desarrollar mindfulness o meditación con un consultante si yo no lo hago. Yo no puedo hablarle de fusión cognitiva si yo no lo hago. No puedo hablarle de desesperanza creativa si yo no lo he hecho. Básicamente a eso hacen referencia estas 3. Y la identificación de comportamientos clínicamente relevantes, que hace referencia a aquellos comportamientos que van de la mano con el problema del paciente.
Les dejo un poco de bibliografía que ya puedan revisar en esta unidad.